las cosas de que deseamos o de que todos comprendan es que lamentablemente muchos de nuestros textos de que tenemos de la Torá y de la Biblia no son verdaderamente auténticos. La mayor parte del Tanakh es correctamente auténtico, aunque le faltan algunas cosas como el Didache y otras cosas adicionales que venían con lo que originalmente existía. Pero esos libros fueron sacados, son libros apócrifos hoy por hoy, pero que originalmente venían con la Biblia antigua, con el Tanakh. Esos libros son sumamente interesantes, por ejemplo, Macabeo, que nos enseñan sobre la fiesta originalmente de las luces y todas las cosas. Necesitamos entonces comprender que esas partes de la Biblia, especialmente la parte hebrea, faltan algunos libros, pero los tenemos y casi toda la Biblia es originalmente original y podemos decir que está correctamente escrita. El problema tenemos es con el Nuevo Testamento, lo que nosotros llamamos el Ketuvim Nazarín o los escritos nazarenos, porque lamentablemente muchos de estos libros son originalmente falsos o fueron escritos por personas que no son las que nosotros conocemos hoy por hoy. La mayor parte de las personas que pertenecían al grupo de apóstoles no sabía leer y escribir. Por ejemplo, tenemos muy obvio como tal vez Juan, Pedro, pero fueron escritas por otras personas cercanas que sí sabían hacerlo y sabemos que sus traducciones son correctas en todos los sentidos. Pero hay aproximadamente, especialmente de Pablo, de las 13 epístolas o de que tenemos, cartas que él hizo, sabemos que al menos 6 de ellas son falsas. De las que conocemos de que son verdad, está Romanos, primero y segundo de Corintios, está por ejemplo la parte de Gálatas, Filipenses, primero de Tesalonicenses y Filemón. Pero las demás tenemos dudas, especialmente primero de Timoteo y segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo claramente se nota que es una falsificación, escrito por otra persona, no es lo mismo que Pablo ha querido decir siempre. Hay muchos errores originalmente en la forma de escritura, tanto en la forma de escritura como en las personas antiguas, los padres de la iglesia, como Tertuliano, Orígenes y todo, que dijeron que no es una carta original, que no es una carta verdaderamente correcta. Otro de los problemas que tenemos es con Tito. Tito es una carta que no entra dentro de absolutamente nada desde el punto de vista de teología, como si Pablo hubiera escrito una carta a un amigo. Pero realmente Tito no parece ser un original, al menos la gente como Eusebius y todo pensaba que Tito no era una carta original y que su idea más que nada había sido escrita por otra persona para ayudar a alguien en específico. Pero sí tenemos al menos 2 cartas que podrían sí ser de Pablo, al menos Hebreos es considerada de Pablo. No fue escrita por Pablo, claramente Orígenes dice que no fue escrita, pero que las ideas de Pablo están plasmadas correctamente allí. Pero tenemos dificultades con Efesios, porque Efesios ni las ideas de Pablo están plasmadas allí, ni si sabemos hoy por hoy que no fue escrita por él. Entonces hay como 6 cartas de las que tenemos originalmente que tenemos dudas. Igualmente en Pedro, la segunda de Pedro, todos saben que originalmente es una falsificación. Por eso nosotros próximamente explicaremos cómo y cuáles cartas son una falsificación y por qué, para que todas las personas puedan tener un criterio sobre cómo leerlas cuando las vayan a leer.